porque preguntar también es un acto de fe. Esto es Preguntas Válidas. Te rodea gente, mensajes, ruido, pero por dentro hay silencio. Te ríes, saludas, conversas, pero tu alma no está ahí. ¿Cómo es posible sentir un vacío tan profundo estando en medio de tantos? Esta pregunta no es un capricho emocional, es una de las heridas más comunes de nuestro tiempo. Hoy exploramos por qué ocurre, qué significa y cómo Dios puede transformar esa soledad en encuentro. Número 1. El peso invisible de la soledad moderna. Vivimos en una época paradójica. Nunca antes había sido tan fácil estar en contacto. Y sin embargo, nunca antes nos habíamos sentido tan desconectados. Nos envuelven las notificaciones, los chats grupales, los correos electrónicos y los algoritmos que nos recomiendan más y más contenido. Pero todo esto raramente toca el núcleo más íntimo de nuestra identidad. Puedes estar rodeado de familia, amigos, compañeros de trabajo e incluso creyentes, y aún así experimentar una soledad que no se explica por la ausencia física, sino por la falta de conexión real. No conexión digital, no intercambio de datos, sino esa conexión donde tu alma se sienta vista, tu dolor validado y tu historia respetada. Esta es una soledad silenciosa y peligrosa. No grita, no golpea la mesa, no llama atención. Se infiltra lentamente en la rutina diaria como una sombra sin rostro. Y cuando nadie la nota, cuando uno mismo no sabe cómo nombrarla, empieza a producir síntomas: insomnio, irritabilidad, tristeza sin causa aparente, dificultad para concentrarse, aislamiento emocional o espiritual. Esta es la soledad más difícil de combatir, porque aparenta que todo está bien. Muchos de nosotros no hablamos de esta soledad porque nos hemos acostumbrado a ella. Hemos aprendido a convivir con el vacío como si fuera parte del mobiliario del alma. Y en un mundo que apremia el ruido, la actividad constante y la exposición superficial, la profundidad emocional pasa a segundo plano. ¿Cómo te sientes? Se convierte en una pregunta genérica. Y decir "me siento solo" parece una debilidad, un fallo existencial, aunque sea en realidad una puerta hacia la verdad. En la Biblia encontramos momentos profundamente humanos, donde incluso los más cercanos a Dios enfrentaron esta soledad. Jesús, la noche antes de su crucifixión, no estaba solo físicamente. Tenía cerca a sus discípulos, hombres que lo seguían desde hacía años. Pero en su hora más vulnerable, se sintió incomprendido, abandonado. Dijo: "Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo". Mateo 26:38. ¿Y qué ocurrió? Mientras él agonizaba emocionalmente, sus discípulos se durmieron. Esta
Este pasaje nos enseña algo revelador. Estar rodeado de personas no garantiza compañía emocional. Y aún más importante, nos muestra que no somos los únicos que hemos sentido ese vacío. El Hijo de Dios lo sintió. El Salvador del mundo enfrentó el abandono emocional de quienes más confiaba. Y aún así, no se rindió, no se cerró. En lugar de eso, buscó al Padre. Es ahí donde comienza el giro espiritual. La soledad humana puede ser devastadora, pero también puede ser un terreno fértil donde el alma se encuentra con su Creador. El mismo Jesús, en medio de su tristeza, se dirigió al Padre en oración. No buscó distracción, no buscó escape o resentimiento. Buscó intimidad con Dios, porque aunque los hombres fallan, el cielo no duerme. Hoy, si tú que estás leyendo o escuchando esto, has sentido esa soledad silenciosa, ese peso invisible que no sabes cómo quitarte, quiero que sepas algo. Dios no es indiferente a tu silencio. Él lo escucha como una oración. Tu alma no está equivocada por sentirse sola. Está clamando por una conexión más profunda, más real. Y esa conexión no comienza en redes, ni en círculos sociales, ni en elogios humanos. Comienza en la presencia de Dios, que no necesita wifi ni pantalla. Él está ahí, no como espectador, sino como compañía real. No estás loco, no estás roto sin remedio. Estás invitado a una transformación. Una soledad puede romperte, pero también puede revelarte quién realmente está contigo. Número 2. La conexión superficial no sana el vacío profundo. Vivimos conectados, literalmente. Nuestro teléfono vibra cada pocos minutos. Recibimos likes, reacciones, notificaciones y recordatorios. Podemos enviar un mensaje a alguien del otro lado del planeta y recibir respuesta en segundos. Entonces, ¿por qué una generación tan conectada se siente tan sola? La respuesta está en la diferencia entre interacción y comunión. Interactuar es fácil. Un emoji, un sticker, un ¿todo bien? Superficial. Comunión implica profundidad, tiempo, vulnerabilidad. Comunión no tiene que ver con cantidad de palabras, sino con cuánto del alma ponemos en ellas. Y en una sociedad que premia la rapidez y la eficiencia, rara vez hay espacio para abrir el corazón sin filtros. Estar rodeado de personas que no conocen tu historia, tus luchas, tus miedos, no alivia la soledad. Al contrario, refuerza la sensación de ser invisible. Porque hay algo más doloroso que estar solo, y es estar entre muchos sin que ninguno te vea por dentro. Y no es que la gente nos ignore intencionalmente. A veces, todos estamos ocupados tratando de tapar nuestras propias heridas.
Nadie se culpa, pero todos cargamos algo. Y en ese intercambio fugaz de saludos, reuniones y risas vacías, el alma queda al margen. Pero hay un punto donde el corazón cansado se pregunta, ¿es esto todo? ¿Es esta la vida que soñé vivir? ¿Dónde nadie me conoce realmente? Y es ahí donde el vacío se convierte en un clamor. El salmista escribió lo siguiente: mi corazón está herido dentro de mí. Estoy como el pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Salmos 102, 4 y 6. David no estaba aislado físicamente. Era rey, líder, rodeado de ejércitos y servidores, pero reconocía que dentro de él había ruinas, heridas, oscuridades, y no se avergonzaba de decirlo. En su vulnerabilidad encontró una puerta hacia lo eterno. La Biblia, por su parte, no maquilla el dolor humano, lo revela, lo valida y lo redime. La promesa que encontramos en Dios no es que siempre estaremos rodeados de personas que nos comprendan, sino que nunca estaremos lejos de aquel que sí lo hace. Jesús no prometió popularidad, pero sí presencia. No dijo, estaré contigo si tienes muchos amigos, sino dijo, yo estoy con vosotros todos los días, según Mateo 28:20. Ese es el tipo de compañía que el alma realmente necesita, constante, profunda y transformadora. Número 3. El grito silencioso que nadie escucha. Hay un grito que no se escucha con los oídos, porque vive en lo profundo del alma. Es el susurro interior que nadie nota, el que se esconde detrás de la sonrisa forzada, la respuesta automática, el todo bien que uno repite por costumbre. Es el grito del que se siente solo, aunque parezca acompañado. Muchos no hablan de su soledad por miedo al juicio, miedo al rechazo, miedo a parecer débiles, complicados o poco espirituales. En especial quienes están en roles de liderazgo o influencia, cargan la presión de estar siempre fuertes. Pero incluso los más firmes tienen rincones internos que tiemblan, vacíos que claman por compañía verdadera. La soledad emocional no discrimina. Puede tocar al joven rodeado de amigos, al adulto casado, al líder reconocido, al creyente comprometido, porque no tiene que ver con cuántas personas están alrededor, sino con cuántas realmente se conectan con lo que hay dentro. Y cuando esa soledad no se expresa, se transforma. A veces en ansiedad, otras en ira, a menudo en tristeza que no se puede explicar. Es un grito que no usa palabras, pero consume. Una llama baja que arde sin hacer ruido.
El profeta Elías vivió algo así. Después de enfrentar a los profetas de Baal y ver fuego caer del cielo, entró en una crisis tan profunda que se apartó al desierto y dijo: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida», según Primera Reyes 19:4. ¿Te das cuenta? Aún después de una gran victoria espiritual, Elías se sintió completamente solo, tan solo que pensó que no valía la pena seguir. Y eso, lejos de hacerle menos profeta, lo reveló como profundamente humano. Pero lo que ocurrió después es clave. Dios no lo condenó, no lo llamó débil, no lo comparó con otros. Dios, por su parte, lo alimentó, lo dejó descansar, luego lo escuchó y finalmente lo instruyó, no con relámpagos ni terremotos, sino como un silbo apacible, porque el grito interno de Elías solo podía ser respondido con la voz delicada de Dios. Número 4. La ilusión de estar acompañado. Hay un tipo de soledad que no aparece en los diagnósticos ni en las encuestas. No se manifiesta por falta de personas ni por espacios vacíos. Es más compleja, más sutil. Es la soledad que se esconde detrás de la compañía, la que respira entre saludos, abrazos y agendas llenas, la que nadie sospecha, pero que pesa como si el alma estuviera apartada de todo. Muchas personas están rodeadas, pero se sienten invisibles. Participan en reuniones, trabajan en equipo, incluso viven en familia, pero dentro de ellos habita un silencio que nadie escucha. ¿Por qué ocurre esto? Porque estar acompañado no es lo mismo que estar conectado. Hay vínculos que son funcionales, pero no afectivos. Relaciones donde uno cumple un rol, pero no se siente realmente conocido. Momentos compartidos sin comunión emocional. Conversaciones sin profundidad. Presencia física sin intimidad espiritual. La ilusión de compañía puede ser peligrosa porque hace que los demás crean que estás bien y hace que tú mismo te convenzas de que no tienes derecho a sentirte mal. Pero el alma no se convence por lógica. El alma necesita verdad, contacto, descanso emocional. Muchos viven esta paradoja en la iglesia, en la familia, en redes sociales. Están dentro, pero no se sienten parte. Reciben likes, saludos, incluso elogios, pero siguen sintiendo que nadie ve lo que de verdad pasa en su interior. Y entonces aparece una frase que asusta. Tengo todo lo que se supone que necesito. ¿Por qué me siento tan solo? Aquí es donde comienza el duelo invisible. Uno no sabe si es egoísmo, si es ingratitud, si es un fallo espiritual. Pero no es nada de eso. Es simplemente un clamor del alma pidiendo conexión verdadera.
La ilusión de compañía nos hace funcionales, pero insatisfechos. Nos vuelve activos, pero emocionalmente dormidos. El alma no necesita una agenda llena, sino un corazón que le diga: estoy contigo y te veo de verdad. El apóstol Pablo vivió algo parecido. En su carta a Timoteo escribió: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Segunda Timoteo 4:16. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Versículo 17. Qué tremenda declaración. Pablo no estaba solo en sentido público. Tenía discípulos, iglesias, reconocimiento. Pero en un mundo crítico, nadie lo acompañó. Aún así, no cayó en resentimiento. Él sabía lo que su alma más necesitaba no era presencia humana, sino más bien una fidelidad divina. Dios estaba con él. Dios lo fortaleció. Dios no lo dejó invisible. Ahora, esto transforma todo. Porque si el apóstol Pablo se sintió solo, pero fue consolado por Dios, entonces nosotros también podemos atravesar el vacío acompañado por una presencia real. Una presencia que no finge, no nos utiliza, no nos ignora. No estás exagerando, no estás siendo débil. Si te sientes solo en medio de muchos, no estás fallando, estás siendo humano. Pero en ese espacio donde la compañía no alcanza, Dios ofrece comunión verdadera, no superficial, no temporal, sino una comunión eterna. La ilusión de compañía se quiebra cuando llega la verdad del cielo. Dios no se impresiona por multitudes, se interesa por tu corazón. Número 5. Redefinir la soledad, de vacío a encuentro. Durante mucho tiempo hemos visto la soledad como un enemigo, como una amenaza, un castigo quizás, una señal de que algo está mal con nosotros. Y sí, la soledad sin sentido puede hacer daño, puede hundirnos en pensamientos oscuros, hacernos sentir olvidados y alimentar la idea de que no somos suficientes. Pero, ¿y si la soledad en ciertos momentos no fuera un castigo, sino una invitación? Imagina por un momento que ese espacio donde nadie te llama, nadie te escucha, nadie te incluye, no es el final, sino el umbral. Y si ese silencio incómodo es el terreno donde Dios quiere tener una conversación que no podría ocurrir de otro modo, porque hay algo revelador en la Biblia. Los encuentros más transformadores entre Dios y sus hijos ocurren en soledad. Moisés en el desierto, Elías en la cueva, David en el campo, Juan en la isla, Jesús en el monte. Todos ellos estuvieron en momentos de aislamiento, no rodeados, no celebrados, sino solos. Y ahí, en ese espacio aparentemente estéril, Dios habló.
La soledad puede ser un lugar de revelación, no porque sea agradable, sino porque elimina el ruido, las expectativas sociales, los filtros, las máscaras. En la soledad no hay a quién impresionar, no hay guiones que seguir, solo estás tú y Dios. Pero eso solo ocurre si la soledad es enfrentada, no evitada. Porque si seguimos viendo la soledad como una falla, la vamos a tapar. Si la vemos como un enemigo, la vamos a evitar. Pero si la vemos como un lugar donde el cielo tiene algo que decirnos, entonces nos volvemos receptivos, nos volvemos humildes, nos volvemos buscadores. Jesús mismo tenía por costumbre apartarse a lugares solitarios para orar. Él se apartaba a lugares desiertos y oraba, según Lucas 5:16. El Hijo de Dios, rodeado por multitudes, sabiendo que tenía discípulos, seguidores y enemigos vigilantes, decidía apartarse, no para escapar, sino para encontrarse con su Padre. Porque el desierto no era vacío, era un espacio sagrado. Y eso nos enseña algo poderoso. No toda soledad es abandono. A veces es preparación, a veces es oportunidad y a veces es el único lugar donde Dios puede hablarnos sin interrupciones. Si te has sentido solo, no estás mal, no estás roto. Tal vez estás en el umbral. Tal vez tu alma está siendo llamada al encuentro, a la intimidad, a la revelación. La soledad no es un vacío sin propósito. Es una puerta que puede llevarte a una comunión que trasciende cualquier grupo, cualquier red, cualquier círculo. Porque cuando nadie está y Dios sí, entonces no estás solo. Estás en el lugar más seguro del universo. En conclusión, confía en Cristo aún en la soledad. Has caminado por pasillos llenos de gente sin sentir compañía. Has sonreído sin que nadie perciba tu dolor. Has respondido todo bien cuando dentro todo estaba en ruinas. Pero hay una verdad que puede transformar completamente esa experiencia. No estás solo, porque Cristo nunca se ha alejado de ti. Él conoce el vacío que nadie entiende. Caminó entre multitudes que lo admiraban, pero también lo abandonaron. En la cruz, experimentó el abandono absoluto para que tú nunca más tuvieras que enfrentarlo solo. Él dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Según Mateo 28:20. Hoy te invito a confiar, no en una religión, no en una sensación pasajera, sino en una relación viva con Él. Jesús no quiere que vivas rodeado y vacío. Quiere llenar tu alma con presencia, propósito y comunión real. Él no está lejos. Él no te exige perfección. Solo te pide que abras tu corazón y digas: Jesús, aquí estoy. Sé mi compañía. Sé mi paz. Sé mi todo.
Y entonces la soledad deja de tener la última palabra, porque Cristo ocupa el espacio que nadie pudo llenar. Y cuando Él está, aunque no haya nadie más, hay más que suficiente. Que el Señor te bendiga.